Realidad económica con Mario Pernigotti, periodista y técnico en investigación socioeconómica en Ciudadanos, por Red Ciudadana 96.1. Qué buena cortina, arrancó tranquila y después levantó. Toro y Pampa. Toro y Pampa, estamos a través del Face, también por supuesto en vivo ya para compartir la columna como todos los lunes de Mario Pernigotti. Recién hablábamos de nuestro gusto, nuestra pasión por la carne, los argentinos. Fíjate vos la mezcla que tenemos, que cuando decimos la carne no estamos pensando en pescado, en pollo, en cerdo. No, vaca. Carne es para nosotros vacuna. Ajá. Todo empezó, esta pasión nacional, hace mucho tiempo, Belén. Alguna vez en una columna ya hicimos un recuerdo, esto es un leve repaso, allá por el 1500, cuando llegaban las primeras avanzadas de los, no eran colonos, conquistadores que venían, hubo un grupito que trajo por el lado brasileño 6 vacas, 6 vaquitas, como digo yo, y un toro. Y se les escapó, se fueron andando este grupo, conjunto de 6 animales por las pampas, como dice la canción, Toro Pampa. Al poco tiempo volvieron y no podían creer la proliferación de animales, se adaptaron porque el ambiente era perfecto para ellos. Mucha pampa, pocos animales depredadores, depredadores naturales, puede ser un puma, una cosa así. Habrá habido algunos, pero la mayoría sobrevive. Entonces se pobló la Argentina con animales crecidos casi como dicen acá, cimarrones, ¿no es cierto? Viste que acá chimarrón, para el brasileño el mate, pero cimarrón es el animal crecido casi en un estado semisalvaje, por así decir. Luego llegaron las colonizaciones, los gringos, la ley Avellaneda, la enfiteusis, se fueron metiendo los cercos, y se fueron encerrando. Fueron organizando todo. Y fíjate vos que se llamaba Ministerio de Hacienda. En principio, uno piensa Hacienda hoy por los números, por controlar las finanzas, pero en principio Hacienda era eso, lo de la ganadería, otra palabra que tiene mucha carga. ¿Por qué ganado? Cultivar trigo no es ganado, no, parecería que eso es perdido. Es una ironía, naturalmente. Todo esto ha configurado un país productor de carne que, sin embargo, en los últimos años había retrocedido mucho, ¿no es cierto? Desde el 2005, que estábamos cuarto, quintos en el mundo en exportación de carne, pasamos al puesto 17, nos había pasado hasta Paraguay como más vendedor de carne al mundo. Ahora ya entramos en el top 10 y probablemente este año terminemos en el puesto 7º, recuperando muchísimos mercados. ¿Por qué, Belén? No hay casualidad, porque la carne argentina es rica. Es rica. Marca la diferencia. Es como dijo el paraguayo, yo le llamo Rockefeller, porque es rico mismo. Es así, Belén, es así. Realmente es muy rica. Los alemanes, por ejemplo, aman la carne argentina, porque Brasil copó mucho de esos mercados enviando su carne, y la carne brasileña se basa mucho en el cebú, que qué características tiene. Duro, ¿no? Es muy duro. Es un animal sufrido, traído a la India para trabajo extenso. No es un animal como el nuestro que crece en la pampa, engorda lindo y tiene una carne muy sabrosa. ¿Por qué todo esto? Porque la sociedad rural argentina, que es la que agrupó a los ganaderos hace más de 150 años, Belén, ya en 1866 aparece la sociedad rural con todos esos apellidos muy de gente bien, muy caté, como decimos en Misiones. Y en el 1874 se hace la primera exposición ya de la rural de Palermo, que en realidad no era de Palermo en ese momento. Ellos copian, fíjate vos que la primera exposición de este tenor, así del agro, de la agricultura y de la ganadería, se hace en Córdoba, no en Buenos Aires. Pero a la gente del puerto les gustó y dijeron, vamos a hacer una nosotros aquí, y la hicieron en Recoleta. A los que conocen Buenos Aires lo ubican, a Recoleta es una zona muy bacana. Sí. Y
pegadita a lo que está hoy todavía el cementerio, la Recoleta. Bueno, ahí se hizo la primera y les quedaba muy cerca al pueblo, a la ciudad, ahí recién en ciernes, con la gente que iba. Pero decían, es muy incómodo, vamos a tener que meter muchos animales, y ahí surgió la alternativa a Palermo. Mira. Ya para 1875 ya estaban instalándose en Palermo. El primer presidente que asiste es Nicolás Avellaneda, que era el presidente en ese momento, y desde ahí se transformó en una tradición. ¿Por qué será, Belén? A ver, ¿por qué? Y porque a los presidentes tenían que ver con ese grupo social, el que integraban la ganadería. De hecho, entre 1880, que Argentina se transforma en un gran productor de carne y exportador, hasta 1930, todos los presidentes parece que salían de la sociedad rural o muy cerquita, o tenían excelentes relaciones. ¿Por qué 1880? No solamente es el año de la Ley de Educación de Sarmiento, sino también por una cuestión muy elemental. Aparecen los buques frigoría, le llamo yo, aparece el sistema de enfriamiento y congelamiento de carnes. Hasta ese momento exportábamos carne. Sí, ¿cómo? ¿Sabías? Rosas, por ejemplo, era un ganadero de provincia de Buenos Aires muchos años antes, pero él exportaba carne. Pero como no había enfriamiento, exportaba charque. Por ejemplo, la guerra del Paraguay se hacía en 1860, 1870, con gente que llevaba pedacitos de carne secadas con sal y mantenidas, porque la sal tiene esa característica, el sodio te mantiene el alimento, eso lo dice siempre Vale, es muy malo para la presión, pero te mantiene los alimentos. La sal funcionaba así. Pero se descubre el frío, el señor, era un francés, creo que él descubre las aplicaciones del gas de fregón, o sea, se crea las heladeras, por así decirlo, los frigoríficos, y a partir de ahí Argentina empieza a exportar carne, pero a raudales. ¿Por qué? Porque teníamos el elemento natural, el toro pampa, como dice la canción. Teníamos la carne buena, teníamos la demanda en el mundo, teníamos un producto barato, bueno, y que llegaba en excelentes condiciones a Europa. Claro, golazo. Golazo. Un negocio por donde lo mires. Por donde lo mire. Estas clases sociales de Buenos Aires empezaron a crecer con un nivel de ingreso, un nivel de vida. Por eso se dice, el primer centenario, 1910, Argentina era uno de los 10 primeros países del mundo. Sí, en Buenos Aires, en Misiones, estábamos con el mensú y un sistema esclavista. Estábamos no en el tercer mundo, en el 10º, en el último. Estábamos con esclavos todavía. No era una distribución pareja. La Avenida Libertador era Francia. Vos tenías todas las mansiones al estilo francés con aires acondicionados, calefacción y ascensores. He estado en algunas. Mirá, entonces, salías de ahí. 1910 estabas en el primer mundo en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque esa renta fabulosa se volcaba ahí. Mira. Y la rural, la fiesta, la exposición rural transformaba todo eso, se mostraba. Hoy mismo, de hecho, esto arrancó para el 18 de julio y va hasta el domingo que viene, hasta el 29 de julio. La Expo Rural es una muestra que te deja con los ojos abiertos, realmente. No sé si has tenido. No fui nunca, pero sí. A la Expo Rural. ¿Conocés la rural? Sí. Que es un lugar de eventos. Claro. Imagínate que la zona, el predio, el parque de la rural, tiene eventos todo el año. Vos entras hoy a la página de la rural y ves que el día 30 de julio, el día siguiente, ya empieza otra muestra y otra. No paran todo el año, un lugar de eventos fantástico. Sí, hermoso. Muy bien grande. Conseguido. ¿Qué pasó? Te vuelvo a la historia principal de las vaquitas y los presidentes. Entonces, los presidentes empezaron a formar parte de ese núcleo porque emergían de ahí o tenían el apoyo de la sociedad rural, de la rural, digamos, como organización. Muchos, te voy a dar el nombre casi despectivo, le llamaban la oligarquía ganadera. De ahí viene, ¿no es cierto? Otros le dicen los conservadores argentinos. En una mirada desde afuera se le dice el pensamiento conservador argentino. De hecho, se consiguió eso, que con el trigo que se exportó más la carne argentina, Argentina explotó de alguna manera. ¿Cuándo empiezan a aparecer conflictos? 1930. El presidente de ese entonces, Hipólito Yrigoyen, va a la rural porque es tradición, aparte, que el presidente visite la Expo. De hecho, Mauricio Macri, este sábado va a estar. Ellos le llaman la apertura. No me pregunte por qué, porque ya está al cierre. A un día de cerrar hacen la ceremonia de apertura. No entiendo por qué el nombre, pero bueno, son nombres, son detalles.
van todos los años. Irigoyen en el 30, pocos meses antes del golpe, porque el golpe en septiembre, esto se hace en julio, visita y fue silbado, lo chiflaron al pobre viejo. En el 35, fíjate vos cómo son las cosas, se le llama la década infame porque Argentina hizo unos pactos espurios con Inglaterra para seguirle vendiendo carne. El otro país que ama mucho la carne argentina es Inglaterra. Como no teníamos mucho más para venderle, Inglaterra dijo, bueno, vos me vas a dar ciertas concesiones, yo te doy la exclusiva de seguir proveyéndome de carne. El propio embajador británico fue el que dio la charla de apertura en el 35. Fíjate vos las vueltas a la vida. En el 46, en el 45, mejor, era todavía la campaña de elecciones, Perón es elegido en el 46, en febrero, Sprill Braden, el embajador norteamericano en la Argentina, es el que da el discurso. Eran apoyados por la sociedad rural argentina en contra de lo que se venía al peronismo. En el 66 está Juan Carlos Onganía, es el presidente de un golpe militar, el que echó a Ilía. Él va y da la charla ahí y también tiene un apoyo explícito de los miembros de la rural. Lo mismo en el 76. La Sociedad Rural Argentina entrega a la Secretaría de Ganadería y sugiere un nombre. Te voy a dar nombre y apellido a ver si lo sacas. Jorge Zorreguieta, ¿te suena? Ah, mira, tiene algo que ver con... Es el papá. ¿Con la reina? Es el papá de la reina Holanda. Por eso mismo él no fue invitado a la boda de su hija. Claro, no. Él en el 76 ya es puesto por la Sociedad Rural Argentina. Fíjate vos cómo se concatena algo que pasó hace más de 40 años con lo que está pasando hoy. ¿No es cierto? Se entiende claramente la influencia, el poder de esto. En el 84 Alfonsín va a la rural, pero un año después, sí, había vuelto la democracia, había mucho entusiasmo, ya cuando Alfonsín empieza a tambalear su gobierno, es silbado en la rural. Entonces, poco después asume Menem, y Menem va... En el 96, en realidad, cuando todavía las cosas estaban más o menos bien, Domingo Cavallo, el ministro de Economía de Menem, va y es aplaudido. Pero en el 98 pasó una anécdota muy interesante, se llamó la historia de los batatos. ¿Quiénes eran los batatos? Eran los pesos pesados del mercado central, unos tipos, porque había uno que se llamaba Batato, sobre unos fisicudos impresionantes que la gente del gobierno llevó con Menem. Entonces, si alguien le silbaba, iba al Batato y le decía, bacanudo el Batato. Vení, silbame a mí. Silbame a mí. Silbame a mí, bueno, Batato. Todo eso dio origen a la famosa crisis de los Batatos en el 98. Y 20 años después, y ahí vos ya estás muy grandecita, te voy a acordar. ¿Qué me dice? 2008 aparece la crisis del cambio. La famosa crisis de la resolución 125 Martín Lustó, ¿te acordás? Sí. Que ya son 10 años. Ya la semana pasada estuvimos recordando el voto no positivo. El voto no positivo y todo eso. La rural naturalmente se unió con todo el resto de las organizaciones. Fue una de las pocas veces que estuvieron juntos. Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Agrarias Argentinas y Coninagro, que es lo mismo pero de cooperativas agrarias, básicamente, estuvieron todas juntas en contra de esa medida que era bastante expoliatoria, se les sacaba todo el dinero que ganaban a los que exportaban soja, básicamente. Bueno, eso es más o menos lo que en historia tiene que ver una institución muy metida en el núcleo del poder. ¿Por qué? Porque está en Buenos Aires, porque ha proveído, ha dado muchos de los ministros y presidentes, sugieren algunos, a los gobiernos sucesivos, principalmente a los gobiernos anteriores, desde 1880 a 1930. Desde ahí el voto popular no ha sido tan generoso. Hoy en día, del 18 al 29 de julio, ha abierto la rural, lo vemos en los noticieros, más de 4.000 animales expuestos. Yo he tenido la suerte de estar... El primero fue el toro Mbappé año, el que entró. Sí, señor. En el 2008 fue el toro Cleto, ¿te acordás? Bueno, y así, fíjate vos cómo respiran la actualidad. Claro, ¿no? sí. Yo recuerdo haber hecho unas notas y había unas expositores, Misiones no tiene este año expositor, es muy costoso, hay que pagar mucho para llevar y mostrar. Había llevado caballos de no me acuerdo qué región, creo que de Entre Ríos, y tenían un problema. El caballo estaba acostumbrado a tomar agua
de arroyos, de lugares naturales, y en Buenos Aires el agua con tanto cloro le estaba haciendo mal. El tipo tenía que ir a comprar botellones de agua mineral para dárselo al caballo, porque no estaba pudiendo adaptarse. Es notable, ¿no? Sí. Como los animales sienten también, ¿no es cierto? Bueno, este sábado, como te decía, va a estar el presidente Macri, y definitivamente encuentra un país diferente porque las exportaciones de carne han vuelto. Solo entre enero y mayo de este año se han exportado 100 millones de kilos de carne al exterior. Es interesante porque se han abierto nuevos mercados como los de China, Rusia e Israel. China está comprando muchísima carne, les gusta la carne con hueso. Europa es mucho más exquisita, te pide carne sin hueso, los famosos 5 cortes del rump and loin, como le dicen ellos, que son los cortes más apreciados. Ahí está el peseto, el lomito, el cuadril, claro, todo lo que no tiene hueso y que es más blando del animal, ¿no es cierto? Después están los cortes del cuarto trasero, que son un poco más duros, carne más firme. Tenés las costillas, que hoy hablábamos, que es lo que casi siempre queda en el país. En definitiva, aumentó la producción, no cayó el consumo nacional, estamos cerca de 60 kilos de carne por año, por persona. Somos el país más carnívoro de vacuno en el mundo. En global, si sumas todas las otras carnes, los norteamericanos nos ganan, pero no nos ganan en carne vacuna. Así que ese es el panorama actual de esto que tiene muchos años de vaquitas y poder. Red Ciudadana 96.1, radio para los que aman la radio.